Estamos con Julia Estrada en el estudio, como les decíamos, vamos a charlar un poquito de economía, también de lo que pasó ayer en Olivos. ¿Cómo andas? A vos no te invitaron, no formás parte de las 87 heroínas que ajustaron a los jubilados. O no tenía 20 lucas, no sé. O no tenía 20 lucas, claro. Bueno, no arriesguemos que pasando la mitad de mes ya se complica. Claro, sí, es 18. No, bueno, un escándalo. Es una muestra, es un exhibicionismo de casta. Sí. Total. Exhibicionismo de casta. Y además no les importa nada. Eso, ¿no? Me parece que hace unos meses no tenían algunos pruritos más, ¿o no? Yo creo que hay un discurso que se va instalando, Sí. que obviamente hay que ver hasta dónde penetra en la sociedad, y la sociedad en algún momento dice, bueno, basta, Sí, que es el de voy a sobregirarme claro. al máximo y te voy a exhibir que te hago mierda. No solo te voy a hacer mierda, lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar por la tele, como vos te cagas de hambre con 300 lucas de jubilación mínima, porque el veto es jubilación mínima de 300 lucas. Y que la exageración, la sobrereacción, Milei habla mucho de sobrereacción. Sí. Él dice sobrereacciona a propósito con la suba del dólar, Claro. sobrereacciona a propósito con el descontrol total de precios, y que eso sea una forma de hacer política. Mirá hasta dónde puedo llegar. Claro, eso tal vez en campaña o en Twitter o ahí te funciona, pero después cuando la gente realmente se está cagando de hambre. Pero además me quedo con eso de mostrarlo, porque decían hoy, la foto de ayer es la foto de Olivos de Alberto. Pero ellos lo muestran. O sea, ellos lo sacan la foto y te la muestran. Sí, Eso es parte increíble. es parte de su política. Es parte de su política. Porque en el fondo, y en esto yo creo que Milei es el único punto en donde tiene un punto. Es el único lugar en donde, bueno, vamos a considerar el tema. Sí. Que es, Milei asume y plantea que esto es una batalla cultural. Claro. Y yo concuerdo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, quiero decir, Ahí está no lo el inventó graf. Milei. Sí. Sí. O sea, no lo inventó Milei, es un concepto de Gramsci. Y es un concepto que remite a cómo transformás el sentido común hegemónico de las sociedades. El sentido común hegemónico de la sociedad argentina, fundamentalmente posperonista. Pero diría posperonista, progresista, con derechos ganados. Es un sentido común que dice, a los jubilados los tenés que cuidar. Sí. Es un sentido común que dice, no los puedes cagar a palos. Es un sentido común que dice, no puedes presentar un presupuesto y hacer mierda todas las partidas. La de industria, la de ciencia y tecnología, la de educación. Venimos de votar la esencialidad de la educación. Sí. Ese sentido común hegemónico que dice que los trabajadores también deberían ganar dignamente, que no deberían estar por debajo de la línea de pobreza, que no debería la Argentina endeudarse porque sí. Bueno, la idea es romperlo. Porque si vos rompes eso, todo lo demás es ganancia. Como dice un amigo, pura plata. O sea, ¿en qué sentido? En que si vos rompes esa regla y de repente el sentido común ya no es que los trabajadores levantan la cabeza, miran de frente al patrón y le dicen, che, yo merezco más. El sentido común es, tal vez hay que hacer el ajuste. Tal vez yo soy responsable de esto que nos está pasando en la Argentina, que le está pasando a los laburantes eso, le pasa incluso a mucha gente de a pie que dice, porque fue penetrando este discurso de austeridad, tal vez es cierto, tal vez nosotros tenemos la culpa. Bueno, lo que haces es cambiar el sentido común hegemónico. Y si vos giraste esa tuerca, después podés presentar un presupuesto que dice que a los jubilados los haces mierda. Claro. Y te va a generar lío. No digo que no, está claro, tenemos una sociedad argentina muy enojada. Pero hay una parte que dice, bueno, tal vez si así salimos adelante. Claro, es ese discurso que empezó con González Fraga ya en 2016 o 2015, cuando él decía, nos hicieron creer que un argentino promedio podía irse de vacaciones. En ese momento estaba en discusión. En ese momento se discutía, claro. A nadie le parecía Claro. lógico No. que vos podías pretender, que vos pretendías demasiado si vos te querías comprar un plasma y un celular. Fue pasando el tiempo, pandemia mediante, libertarios en el mundo mediante, porque claro. también es libertarios en el mundo mediante, y te fueron corriendo el arco. Entonces yo lo que creo es que lo nuestro no es solamente discusión de datos y económica. Fíjense cómo termino diciendo lo contrario que muchas veces planteo, pero me dedico a la economía, sino que también nuestra cuestión es cómo preservamos una Argentina en donde
merecer vivir bien no sea mala palabra. Totalmente. No genere culpa. Julia, ¿qué le pusiste el ojo del presupuesto? ¿Qué nos querés contar así como...? Acá lo tengo. ¿Estamos streameando? Estamos streameando. Bueno. El presupuesto, ustedes saben que... Pero no es la versión completa porque era mucho, eran como 3.000 páginas y no voy a gastar tanto papel. Ok. Es mi ley. Así que imprimí unas 500. Hasta los anexos. ¿Por qué es importante poner eso? El ojo en esto, en esta hoja de ruta y eso, como decía Poli. ¿Qué miramos? ¿Qué destacaste? Miren, el presupuesto para los que están escuchando dicen, oh, qué aburrido. Qué Encima sí, la palabra eso, presupuesto total. es un garrón. Aburrido, sí. O sea, ya ni uno tiene ganas de hacer un presupuesto Total. de gastos para uno mismo. ¿Por qué voy a Es un ocuparme embole. de leer el de la Nación? A ver, es la ley de leyes. Todo lo que está en el presupuesto es lo que va a pasar en la Argentina en el año que viene. Y cuando uno discute cualquier tema de la sociedad, desde aborto legal, digo, estamos comprando desde el ex Ministerio de Mujeres, lo que quedó adentro del capital humano de Petovelo, estamos comprando misoprostol, hasta, recién vengo a estar con los trabajadores de ARSAT, se está ejecutando la construcción de la ARSAT 3 para ponerlo en órbita, que además genera exportaciones, está todas esas preguntas que vos tenés respecto de qué estamos haciendo están en una sola ley, que es la ley de leyes, que es el presupuesto. Claro. Todo, absolutamente todo. Entonces, es la batalla de las batallas, porque encima, como es la ley de leyes, todas las microdiscusiones de leyes particulares quedan sujetas a lo que se defina en el presupuesto. Entonces vos podés presentar un proyecto de ley de la pindoncha, de quiero que la educación pública no solo tenga el 6% del PBI, tenga el 6,1%. Muy lindo tu proyecto de ley, juntaste firmas, lo llevaste, pero lo que importa es si eso después queda plasmado en el presupuesto, que es la ley de leyes. Entonces está por encima de lo demás, eso es lo que quiero ¿Y se decir. viene un 2025 lindo? Y se viene un 2025 con mucha falopeada en términos de indicador macro que no va a caminar. Ejemplo, establecen una inflación estimada para el 2024 que por el lapso que queda indicaría que debería crecer a 1,3% mensual los precios. Cuando ya tenemos un 4,2. Claro. Es pasar del 4,2 a 1,3 sin escalas el mes que viene. No va a pasar. No. O sea, es medio falopa en ese sentido. No va a ocurrir. Pero lo más divertido, lo hablaba con unos compañeros, es que es cierto que muchas veces los presupuestos sobreestiman o subestiman lo que les conviene. Sobreestiman lo bien que les va a ir y subestiman las partidas. Claro. Ahora, ellos tienen un párrafo gigante, creo que es la página 77, en donde dicen, miren, todo esto es lo que hicieron los de antes. Claro. Que la inflación la tiraban para abajo. Y, chicos, están haciendo Están lo haciendo mismo. lo mismo. O sea, son la casta. Hola, ¿qué tal entonces? Después, otra cosa medio falopa por lo exagerada, pero preocupante si es real. Le están pidiendo a las provincias que se ajusten en 20.000 millones de dólares. Sí. Para que tengan un orden de magnitud, porque deben estar escuchando 20.000 millones de dólares. ¿Es poco o mucho? Es un montón. Por ejemplo, la coparticipación, o sea, la plata que se recauda por parte del gobierno nacional y se le distribuye a las provincias por ley, asciende por año a unos 58.000 millones de dólares para todas las provincias. Y los tipos están diciendo, expert, corrigiéndolo a mi ley, que tienen que ser 20.000 millones de dólares. O sea, un tercio de lo que se le da a las provincias. Es imposible, que es ya están literalmente ajustadísimas. imposible. No, que ya se ajustaron todo este año. ¿Cuánto más podés ajustar a los docentes, a los empleados estatales, a los médicos? Ya no podés, la obra pública paralizada. ¿Cuánto más podés ajustar? ¿Cuál es la trampa? Bueno, la trampa de Menem, que es, te empiezo a transferir funciones y vos cada vez más, provincia, te tenés que hacer cargo vos solita de todo eso que yo te doy para que te hagas cargo vos. Entonces, todo lo que Nación solventaba, supliendo muchas veces, por ejemplo, en educación pasa un montón, que vos tenés un mantenimiento, obviamente, por parte de las provincias de la escuela, primaria, secundaria, pero después viene el gobierno nacional y te pone guita para equipamiento, ¿verdad? Bueno, eso chau, hacete cargo vos. Entonces, finalmente es una manera de ajustar. ¿Qué más tiene? Bueno, la discusión sobre los derechos de exportación, que no es menor. Dicen que aumentan 100%, pero dicen que no van a aumentar la alícuota de retenciones. Claro. Entonces, Caputo dice, tranqui, no va a aumentar la alícuota. Lo dice en Twitter. Y le preguntan, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a devaluar? No te dicen que van a devaluar, porque dicen que va a moverse al 18,3 el dólar. Alguien miente. Claramente hay contenida, a mi criterio, una suba del tipo de cambio que no la están explicitando. Lo cual también hace que el presupuesto, bueno,
No puedo creerle a muchas de las estimaciones. Claro. Si en el medio tenés una devaluación que no me estás contando cuándo va a ser ni de qué magnitud. Otra cosa más, para nada menor, me voy a poner un poco técnica. Dale. Vieron que Caputo y Milei dicen que resolvieron los pasivos remunerados del Banco Central. O sea, la deuda que el Banco Central tenía, producto de las LELIQ, las famosas LELIQ, que vos pases una distinta duración. Bueno, falso, mentira. No resolvieron eso. ¿Cómo se resuelve de manera genuina? Y creás actividad económica y aumenta lo que se llama la demanda de dinero. En algún momento la gente, la plata del banco la usa para gastarla porque hay más actividad económica. En lugar de hacer eso, que sería lo lógico, no pasa, estamos en recesión, agarraron esa deuda y se la enchufaron al Tesoro. ¿Cómo se la enchufaron? El Tesoro emitió letras. Pasamos de las LELIQ, de la letra del Banco Central a la letra del Tesoro. Las LECAPs se llaman letras de capitalización y las LEFI, que es otro tipo de letra también del Tesoro, reemplazaron las LELIQ. Esto fue lo que pasó. Sí, pasaste la deuda de un lugar a otro. Y tiene una característica que es que van rindiendo intereses que se van acumulando sobre el capital. Esa es la característica de ser capitalizables. Y que están como ahí en un costadito, o son como una sombra que va creciendo, que no están registradas en lo que se llama el déficit financiero y que vencen el año que viene. Entonces todos nosotros, el día que haya que pagar esa deuda, nos vamos a tener que ajustar porque primero van a pagar la deuda que ellos mismos generaron absorbiendo las LELIQ del Banco Central. O sea, una trampa. Y un último comentario sobre el presupuesto, lo que yo llamo echa la ley, echa la trampa. ¿Qué dijo Milei el domingo? Muchachos, si aumenta la recaudación más que el gasto, voy a bajar impuestos. O sea, tengo recaudación por 105 y tengo gasto por 100. Esos 5 no es que pinto las escuelas, le pongo gas, vuelvo con medicamentos gratis del PAMI. No. Bajo impuesto por esos 5 diferencias. Y si la recaudación es más baja que el gasto, o sea, supongamos que el gasto es 100 y la recaudación es 95, ajusto el gasto. O sea, ninguna partida va a aumentar. Siempre salimos perdiendo, Julia, siempre salimos perdiendo. ¿Y qué más dice? ¿Qué voy a ajustar? Dice, el mundo se divide, o el gasto se divide en gasto discrecional y gasto automático. Voy a cuidar el automático. Y uno dice, bueno, vamos a ver cuál es el automático. Y el que tiene alguna ley que respalda cómo tiene que aumentar. Ejemplo, jubilaciones. Pero escúchame, si acaba de vetar las jubilaciones, ¿qué cuidar? Me estás jodiendo, no le da ni la inflación de enero, le sacaste el aumento por RIPTE de marzo. Bueno, vamos al otro gasto, al discrecional. ¿Qué es eso? Todo. Salud, educación, seguridad. Digo, para las demandas de seguridad, policías. Bueno, todo. Y te agrego una trampa más. Todos los demás gastos que son automáticos, por ejemplo, las asignaciones familiares, que son una ley. Chau, la volaron en la ley de presupuesto. La actualización automática la volaron. La educación tiene que ser el 6% del PBI, es una ley. Volaron esa parte. La educación de las escuelas técnicas, que es muy importante, 0,2 del PBI, volaron ese requisito. El FONDEF, el Fondo de la Defensa, que además es para las fuerzas que defienden a Argentina, también lo volaron. Entonces, te digo, voy a respetar el gasto automático, pero antes en la ley te digo, todo esto que crece automáticamente, te lo vuelo. Y las jubilaciones que también crecen automáticamente, te veté el aumento, y entonces solamente es lo único que queda con inflación. Es decir, gran parte es discrecional. Les voy a decir una última. En el año 2001 existió la ley de déficit cero, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Fallo Tovar, 2002. Falló Tovar porque era un empleado público de ese apellido que fue a reclamarle a la Corte que, como la ley de déficit cero establecía que las remuneraciones de los trabajadores del sector público se podían ajustar al tamaño de la recaudación, muy parecido a lo de ahora, el tipo fue y reclamó y dijo, che, ¿qué onda? Esto es poca seguridad jurídica, además. No, pero además no tengo garantías constitucionales sobre mi salario, no sé cuánto voy a cobrar. La Corte le dio la razón, se elevó, falló Tovar y declaró que era inconstitucional la ley de déficit cero porque no le daba previsibilidad, estabilidad, garantía constitucional al salario de un trabajador. Vieron que siempre tiene que haber un afectado para que la justicia responda. ¿Puede pasar lo mismo acá? Bueno, ayer hubo una presentación judicial que hicieron 2 jubilados asesorados por Andrés Gil Domínguez y Eugenio Semino para pedir que se declare inconstitucional el veto de Milei a la reforma previsional. Veremos qué dice la justicia, pero bueno, en principio hubo una presentación. Bueno, te cuento además que adentro del proyecto ratifican el DNU de Milei que establece el aumento por inflación, o sea, ratifican el veto de Milei. Claro.
adentro del presupuesto. ¿Y la discusión por el presupuesto cómo te la imaginas? Lo que viene ahora. Me imagino dos opciones. La que a mí me gustaría, que es la que corresponde para una Argentina que tiene que existir como país, Sí. es que los gobernadores levanten un poquito la cabeza y tengan un poco de dignidad. Les pido un poco de dignidad, por ellos y por sus habitantes. Claro. Porque los gobernadores, prestándole el voto al presidente para que apruebe este presupuesto, se pegan un tiro en el pie. Ya se pegaron un tiro en el pie cuando le firmaron a Milei algo que creyeron que era un papel pintado, y no lo era, que es el Pacto de Mayo. Claro. Los genios que fueron a firmarle eso, le firmaron que iba a haber 25% de gasto sobre PBI. Lo cual es una locura. Países africanos tienen 25% de gasto de PBI. Nosotros tenemos más de 30. Tampoco tenemos mucho más, 33. Firmaron eso y ahora les hacen ajustar 20.000 millones de dólares a las provincias. Ahí tenés el resultado. Luego lo firmaste. Si tienen dignidad, deberían dar una discusión en serio. Por las partidas que a ellos les hacen sostener educación, salud, por las empresas públicas. Miren, voy a contar dónde estuve el fin de semana. Yacimientos carboníferos de Río Turbio. Río Turbio, Santa Cruz. Vidal, el gobernador de Santa Cruz, es cómplice de la privatización de la empresa. Mandó a sus... ¿Se acuerdan los 2 senadores que salieron a fumar? Sí. En la escalera del Senado. Sí. Bueno, salieron a fumar, Gadano y Carambia, en el momento que se votaba la ley Bases. Y mientras tanto, una de las empresas más importantes de su provincia, que es Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, que tiene trabajadores sacando carbón y tiene trabajadores en una usina térmica, se estaba vendiendo. Bueno, Vidal parte de esto. ¿Cómo puede ser que sea un gobernador parte del desguace de una de las empresas más importantes de su provincia? Ya nos vamos, pero me dijiste, hay 2 posibilidades de cómo te imaginas el debate. Una posibilidad de es sillazos con gobernadores, Sí. y otra posibilidad es cabeza gacha, como viene pasando. Yo creo que la cosa no va para más. Obviamente nosotros vamos a dar pelea, vamos a resistir, fundamentalmente logrando evitar que el daño se produzca. Claro. No quiero olvidarme la última, porque me la estaba olvidando y me parece grave. Caputo insiste con la habilitación para que el Congreso lo autorice a tomar deuda sin cumplir con la ley de administración financiera, que dice, si vas a reestructurar una deuda, que sea para bien de los argentinos, no para aumentarla. Bueno, vuelve a pedir habilitación, permiso del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para reestructurar deuda en peores condiciones que las que había. Como el megacanje de Sturzenegger. Por esa razón lo procesaron a Sturzenegger. Bueno, Caputo y Sturzenegger en el gobierno quieren hacer lo mismo que hicieron en el 2001. Está volviendo a pasar. ¿Para qué la traemos a Julia, sí, boludo? no, para amargarnos el día, basta. Bueno, Julia, nada, te agradecemos estos minutos. Sí, clarísimo. Gracias por el tiempo, llegué tarde. Como siempre, sí, queríamos charlar un poquito más, pero bueno, son... La próxima venimos. Ahí vio el graph, hay una posibilidad de sillazos con gobernadores. Si los gobernadores tienen dignidad, quiero decir. Y hay otro Yo pondría textual que es... tengan dignidad y que haya sillazos. A mí me gustó el que dice, estoy de acuerdo con mi ley, hay que dar batallas culturales. Ese es el título. Ese también, ese está muy bien. Julia, bueno, muchas gracias y obviamente sos siempre bienvenida acá a Futurock. Clarísima, te agradecemos.